Hola, muy buenos días o buenas tardes, según a la hora que estéis viendo esto. Y bueno, hoy vamos a compartir, hoy es viernes, y voy a leer un versículo de Deuteronomio 31, verso 2, que dice: Este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, el Señor me ha dicho, no pasará este Jordán. Moisés está ahí dando instrucciones a su pueblo, al pueblo de Israel. Ya él era bastante anciano, no podía, como él dice, más, aparte de que el Señor le dijo que no iba a pasar el Jordán, porque no habían glorificado a Dios en las aguas de Mara, las aguas de la amargura, donde en vez de hablar golpeó la roca, donde llamó al pueblo rebelde, cosa que Dios no había dicho que dijera. Pero en fin, ahí está. Y se le reconoce como un gran servidor de Dios, un guía fiel. Él era realmente un guía fiel. Él, cuando había alguna falta, oraba por el pueblo, porque el Señor muchas veces le había dicho, quítate del medio, voy a destruir este pueblo y te voy a levantar otro que tú guiarás. Pero él oraba diciendo, no, Señor, tú nos has sacado de Egipto, y ahora qué dirán los egipcios, qué dirán las demás naciones, que nos has sacado de ahí para matarnos en el desierto. Ciertamente fue un gran guía, incluso un gran sacerdote, porque él era de la tribu de Leví también, claro, intercediendo por la voluntad de Dios, por el pueblo, intercediendo para que el pueblo siguiera conquistando, intercediendo para que se levantara un nuevo líder, y ahí tenemos un nuevo líder, Josué. Josué fue el que repartió la tierra. Moisés solamente pudo verla desde el monte. No sé cómo la vería, porque el monte, hombre, ve una explanada, pero no sé si llegaba a abarcar toda la tierra, a menos que el Señor en ese monte le diera una visión global y total de toda la tierra que el pueblo de Israel iba a conquistar. Ciertamente, la cosa para mí creo que fue un poco difícil, pero Dios tenía su propósito. Un hombre mayor, 120 años, seguramente ya su fuerza estarían flaqueando, ya no iba a ser un guerrero como solía ser en un principio. Sabéis que al principio él cogió y mató a un egipcio porque estaba maltratando a un hebreo, gente de su pueblo. Es decir, era un hombre vivo, lleno de fuerza. Cuando su mujer y sus hermanas fueron para sacar agua, él fue el que las ayudó y se peleó con quien fuera y levantó la piedra para dar agua a las ovejas de ella. Es decir, era un hombre fuerte, fuerte. Y él era un buen guía y un buen guerrero, y sobre todo un buen sacerdote, porque intercedía siempre por las cosas del pueblo, siempre pidiendo perdón por ello, siempre poniéndose delante diciendo, Señor, si tú no vas con nosotros, yo no quiero ir. Es más, borra mi nombre de tu libro. Fíjate hasta dónde llegaba este hombre para interceder por su pueblo. Realmente fue tremendo. Aquí se podía cumplir el dicho de Pablo, he acabado la carrera. Moisés había acabado la carrera ahí en el monte, donde vio la tierra prometida. Llevó al pueblo hasta la frontera, ahí al Jordán. Vio solamente a 2,5 tribus poseer parte de la tierra, que eran Gad, Manasés, media tribu de Manasés. Ellos tenían ya su porción dada, solamente tenían que entrar los guerreros para luchar
con el pueblo de Israel a la conquista de la tierra. Gran líder y sobre todo, no solamente un gran líder, sino que tenía a alguien pegado a él que anhelaba ser un buen servidor también. Josué también anhelaba ser un buen servidor, aprendía de Moisés, miraba lo que Moisés hacía, miraba cómo Moisés intercedía, miraba cómo Moisés se ponía delante de Dios para pedir perdón por el pueblo, para que el pueblo siguiera adelante. Josué hizo pasar el Jordán a seco. Cuando el arca se puso en medio del río Jordán, el río Jordán paró. E Israel volvió a pasar en seco. Cosa maravillosa que a lo mejor uno dice, imposible, eso tiene que estar lleno de barro, de piedra. No, la palabra de Dios dice en seco. Y Dios es poderoso para dejarlo en seco. No hace falta eso es muy difícil que esté seco. No, Dios puede hacer que tú pases en seco y que se paren las aguas a tu alrededor, porque hay una tierra que conquistar. Tenemos que llegar a la tierra prometida, tenemos que llegar al final y tenemos que tener líderes que realmente nos conmuevan para ir adelante, líderes que interceden por la iglesia, líderes que estén dispuestos a luchar por el pueblo, intercediendo delante de Dios, pidiendo perdón por el pueblo. Ya sabemos que Israel, pues ya ve, andaba en idolatría, andaba en falsedades, andaba mal realmente, mal. No era un pueblo, digamos, perfecto en santidad. Sí, Dios lo había escogido como pueblo, pero las imperfecciones del pueblo de Israel están ahí expuestas para que nosotros aprendamos de ella. A lo mejor la iglesia no es perfecta, pero sí tenemos algo que nos hace perfecto. Es Jesucristo, que habita en nosotros. Y al ser vestido de Cristo somos perfectos. Nadie puede acusar a los escogidos de Dios. ¿Quién acusará? ¿Quién condenará? Si Dios es el que nos justifica, pero nos justifica en Cristo, no porque seamos buenos. Me acuerdo de Balaam cuando le dijeron de maldecir al pueblo de Israel, pero una de las veces que iba a maldecir dice, no veo pecado en Israel. Y yo me sorprendo porque Israel precisamente no era un pueblo que andaba siempre quejándose, siempre hablando, siempre... Pero Balaam no veía pecado en Israel. ¿Por qué? Porque estaba cubierto por Dios. La presencia de Dios iba delante de ellos. La presencia de Dios los cubría. ¿Cómo iba a haber Balaam pecado en Israel si Dios cubría? ¿Cómo van a haber pecado en la iglesia? Que hay muchas veces gente que lo ve, no sé por qué lo ve. Yo prefiero ver a Cristo en todo. Cristo es el que nos cubre. Cristo es el que nos lleva a la conquista. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo pensé que el Hades y el diablo estaba luchando contra la iglesia, tratando de entrar dentro, pero no eso. Es que incluso el Hades va a tener que romper sus puertas porque la gloria de Dios va a vencer. Lo mismo que venció con Jericó. En Jericó daban una vuelta diaria. Yo lo he predicado eso, pero me gusta recordarlo. Cada vuelta que daba el pueblo de Israel se daba cuenta la fortaleza de esa muralla.
Se daban cuenta que por ello no iban a poder vencer a Jericó. Cuando el 7º día dieron las 7 vueltas y gritaron, las puertas del Hades, las puertas de Jericó, los muros de Jericó cayeron. Y el pueblo conquistó Jericó. Nada va a permanecer en pie delante del pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que ir conquistando, derribando muros, derribando artimañas. El pueblo de Dios está cubierto por Cristo Jesús. La iglesia está cubierta por Cristo Jesús. Yo muchas veces me asombro cuando la gente dice, pero es que fulanito, menganito, esto y lo otro, la manera de va vestida, la manera de sentarse, la manera de... La sangre de Cristo nos cubre. Cristo cubre la iglesia. ¿Quién acusará a los que ha escogido de Dios? ¿Y quién condenará? Si Dios es el que justifica. Mano, la iglesia no es perfecta. El pueblo de Israel no era perfecto. Había discusiones entre ellos, había disputa entre ellos. Recuerden María y Aarón que estaban diciendo, bueno, Dios no habla solamente por Moisés. Había disputa entre ellos. Puede que haya disputa en medio de la iglesia, puede que haya rencida en medio de la iglesia, pero la iglesia está cubierta por Cristo y nosotros no somos nadie para condenar. Decía Pablo, ni yo mismo me condeno. ¿Por qué? Porque Él no es el juez es Dios. ¿Cómo iba a condenarse Él? Si a la iglesia, ¿quién la condenará? ¿Quién? Ni ángeles ni potestades. Las potestades hablan de los demonios y todo eso que hay por ahí, de esas potestades que hay, que tratan de impedir que el pueblo de Dios avance, que el pueblo de Dios conquiste, que el pueblo de Dios esté intercediendo, que el pueblo de Dios siga adelante. Eso es lo que tratan. Pero nadie, ni los ángeles, ni lo porvenir, ni lo futuro, ni lo presente, nada puede acusar a los elegidos, a los escogidos de Dios, al pueblo de Dios. Mano, no podemos ver las cosas como son. Muchas veces yo también he pecado de eso. No digo que yo he sido perfecto, yo también he pecado. He malinterpretado las direcciones de Dios. He malinterpretado los ministerios de Dios. También es verdad que muchas veces me he sentido ofendido por cosas que han pasado. Pero la verdad es que hoy en día pienso es que Dios es maravilloso. Dios sabe perdonar, Dios sabe cubrirnos para que nadie ni nada nos pueda condenar. ¿Cuántos hermanos se han ido y se han apartado por causa de envidia, por causa de celo, por causa de la crítica, por causa de la condenación que nosotros mismos hemos fomentado hacia ellos? Hay también un pasaje que me encanta, es el de Abraham, cuando los 5 reyes cogen a Sodoma y la conquistan y se llevan a Lot y a sus hijos y a su mujer y a todo, se los llevan prisioneros como rehenes. Abraham se entera. Y yo pienso, como este hombre, habiendo sido un poco, digamos, despreciado por Lot, por su sobrino, Lot escogió lo que él vio como mejor para lo suyo. Las discusiones entre él y Abraham no podían seguir.
Y él escogió lo mejor, dejando a Abraham lo que bien le pareciera por ahí. Pero Abraham cogió, armó a sus valientes y fue a liberar a su sobrino Lot de las garras de esos reyes. Estamos dispuestos a pelear y orar por esos hermanos que han sido llevados prisioneros por el enemigo. ¿O nos complacemos de que se hayan ido? Para mí es triste. Una vez recuerdo a una chica en la iglesia y estaban diciendo tantas barbaridades de ella. Y a mí me dolía muchísimo porque era una hermana que amaba muchísimo. Y de ver cómo la estaban poniendo y que deberían de excomulgarla y echarla. Y yo dije, pero no da pena que un alma se pierda por celos, por envidia. Bueno, y aún hoy en día mucha gente la sigue criticando. Bueno, ya no está ella en la iglesia. Una lástima de que se haya ido y se haya apartado, pero es por nuestra causa. Muchas veces los hermanos se apartan por causa nuestra, porque no sabemos apreciar los ministerios de Dios en ellos. No sabemos apreciar el perdón de Dios en ellos. No sabemos apreciar a Jesucristo en ellos. Recuerdo otro hermano que me dijo, el que se aparta ya es muy difícil que vuelva. Lot volvió. La lástima es que no volvió con Abraham, sino que volvió a Sodoma. La lástima es que son buena gente, pero están en un mundo perverso. Son prisioneros, están atados, están esclavizados por el enemigo, que hace que ellos hoy en día rechacen todo lo que es cristianismo. Necesitamos líderes que nos ayuden a luchar contra esa lacra. Líderes que nos enseñen el camino del perdón, el camino de la humillación, como a Moisés se humillaba ante Dios, se tendía en el suelo diciendo, Señor, perdónanos. No destruya a tu pueblo, no lo destruya. Líderes que digan, Señor, ¿cómo haremos para que esos hermanos vuelvan al redil? La parábola dice que dejó el Señor 99 ovejas en el aprisco y fue a por la otra, a la que se había perdido. Y la trajo sobre sus hombros. ¿Cuántos de nosotros podemos traer sobre nuestros hombros a un hermano que anda prisionero? El Señor tiene que darnos sabiduría para saber rescatar esas almas para Él. No sé si dejarlo aquí, hermano, porque es tan difícil, tan difícil. Tenemos que tener esa prioridad en nuestra vida. Mirar y buscar precisamente líderes que nos enseñe cómo interceder, cómo vencer y cómo recuperar las ovejas perdidas. Lo dejo aquí, hermano, y que Dios os bendiga y espero que haya sido de bendición para ustedes de ver un líder realmente hecho y derecho. Necesitamos esa clase de líderes. Necesitamos líderes que intercedan por el pueblo de Dios. Que se pongan delante y digan, Señor, si tú no vas con nosotros, yo no sigo con ellos y además bórrame de tu libro. Para que Dios sea movida nuevamente a misericordia
y nos dé sabiduría para rescatar esas almas. Shalom, Maranata, que Dios os bendiga y a la semana que viene.